Profe, qué pena una pregunta. ¿Verdad? Sí. Profe, ya firmé el documento y ya lo tengo guardado en mi PC. ¿Ahora lo subo a Edmodo o qué? Eh, yo creo que al mismo WhatsApp, que creo que casi todos lo están haciendo por WhatsApp. Entonces lo envío al WhatsApp Sí, y ahí que lo descargue el siguiente y que así lo descargue el sucesivamente. siguiente, correcto. Listo, listo. Listo, perfecto. Listo, continuamos con este tema. Jueputa, se me olvidó Entonces, llamar. nosotros estamos trabajando precisamente en eso porque el próximo año se inicia lo que es el proceso de renovación de registro calificado. El registro calificado, un numerito que dice de que el programa precisamente se puede ofrecer, es decir, pueden abrir convocatoria para que recién graduados de bachillerato puedan acceder a estudiar ingeniería civil en esta universidad. Es eso. Y son esos documentos, los pares académicos, un par académico no es más que otros docentes que también hacen planes de mejoramiento en sus programas de otras universidades. Entonces, siempre es complicado, digamos, uno evaluarse entre uno mismo. Entonces, es requerido de que vengan de otras universidades y nos evalúen a nosotros. Nosotros de la universidad también vamos a evaluar a otras universidades. Eso es así, es una contraparte. Revisan para poder decidir si otorgan o no la renovación del registro académico. Además de realizar una visita a la Universidad de Pamplona, ver las instalaciones y eventualmente realizar una reunión con directivos, docentes y estudiantes. Cuando ellos vengan, eventualmente ellos seguramente, no necesariamente tendrán que hacer una gran reunión donde les van a decir, sino que perfectamente pueden llegar a cualquier cafetería, a cualquier sitio, y de pronto se dan cuenta de que hay estudiantes de ingeniería civil y le hacen preguntas. Es eso solamente para poder sondear de una manera más informal, digamos, qué sienten o cuál es la percepción respecto de ciertos temas del programa. Entonces, ojo con eso, por lo menos si a ustedes en algún momento les llegan a preguntar que si, si alguna vez les hablaron de que se estaba haciendo el plan de mejoramiento del programa, pues la idea de este tipo de socialización es que sea que sí. Ahora, si de pronto ustedes dicen, no, para nada, nunca lo hemos escuchado, y ellos, los pares académicos, van a calificar mal por esa situación, les dicen, un momentico, miren, aquí tenemos la evidencia, y siempre las evidencias son actas, ¿sí? Son documentos firmados, donde se sabe que sí, en esa fecha, de verdad se realizó eso. Entonces, para el caso, es lo que estamos evidenciando con esa firmita que están colocando digital en ese documento de lista. Actualmente se está trabajando sobre el primer plan de mejoramiento que tendrá cierre en fecha de 2 de mayo. Es decir, como esto es con fecha anterior, pues quiere decir de que realmente el cierre de esto se realizó el 2 de mayo, es decir, el sábado pasado. Se dará inicio al proceso del segundo plan de mejoramiento a partir de la fecha que el SAI, que es el departamento o la dependencia que evalúa todo esto en la universidad, nos entregue nuevamente las características para las cuales no hemos alcanzado un buen desempeño para tener oportunidades de mejora. Del 100% del total de características hemos podido dar respuesta a una gran cantidad de documentos que actualmente suman el 40% del plan de mejoramiento. Sin embargo, esto no significa que las características que ya han sido documentadas no se puedan mejorar. Los documentos que se han elaborado han sido porque se han generado una serie de estrategias para cumplir estas características y que semestre tras semestre se han tomado evidencias de que estas estrategias planteadas para dar cumplimiento de las características siempre se pueden mejorar. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, no sé si de pronto ustedes el semestre pasado tuvieron la oportunidad de ver de que a final de semestre se hizo una pequeña feria, como quien dice, de ingeniería civil, y casualmente yo siempre lo he hecho con mis cursos. Pues en este caso en particular, por estar así de que no estamos presenciales, de todos modos tengo la idea de desarrollar algo a manera virtual, pero eso se los comento más adelante.
¿Y qué sirve? Ah, bueno, eso ha servido muchísimo, sin querer queriendo, para elevar muchos puntos del programa. ¿Qué quiere decir? De que sí hay participación de estudiantes, de que sí se evidencia también de que se ofrece a que los demás programas conozcan de nuestras carreras, de que interactúen, porque normalmente siempre toman listados de estudiantes de otras carreras y, ah, bueno, quiere decir de que vinieron de bacteriología, de medicina, de administración, de edufísica, de cualquier otro programa, y les llama la atención y quieren saber algo más sobre ingeniería civil. Eso es un ejemplo de eso. El programa se proyecta para que al cierre de este semestre alcanzar por lo menos un 90% del proceso de registro calificado, cumpliendo con la documentación de la primera y segunda autoevaluación del programa. Para el segundo semestre, trabajar en la formulación del documento maestro, consolidándolo para el final de año del 2020, con el fin de que el siguiente año, en el 2021, el programa se encuentre en las mejores condiciones para recibir a los pares académicos en el mes de mayo y sea otorgado nuevamente la renovación de registro calificado. Esto dará inicio al proceso en el cual el programa le apuesta a buscar la acreditación de alta calidad en los próximos años. Es decir, de pronto usted alcanzaba a ver que algunos programas decían, felicitaciones, programa no sé qué, ha alcanzado el reconocimiento de programa de alta calidad. Para poder llegar a ese reconocimiento, primero tenemos que cumplir con las renovaciones de registros calificados y para ello desarrollar lo que son los planes de mejoramiento. Continuando con la reunión, se menciona que los docentes del programa han comparado los contenidos programáticos con dos universidades a nivel regional, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Santander, donde se pudo verificar el enfoque que se le ha dado a las asignaturas y el manejo de competencias. Y se encamina a desarrollar en el estudiante la experticia de la aplicación de los conceptos teóricos en ejercicios prácticos. Busca que el estudiante relacione las teorías impartidas en casos de la vida real, donde se puedan evidenciar los fenómenos, procesos constructivos, donde el estudiante se vea envuelto en el sector de la consultoría, diseño y construcción. Eso respecto de las competencias, de hecho es una de las formas que yo sí desde que llegué a dictar en esta universidad lo he estado manejando. Por eso mismo es que yo a ustedes les hago mucha énfasis en cosas prácticas y de en qué van a utilizar específicamente eso. Las competencias es saberse desarrollar en cierto momento con un conocimiento teórico y cómo llevarlo precisamente a la parte práctica. Es eso. Y en general todas las asignaturas de aquí en adelante, sobre todo lo que tenga que ver con las líneas de profundización de la carrera, harán énfasis en eso, puesto que los nuevos contenidos programáticos, es decir, todas esas unidades temáticas y temas que se van desarrollando en todas sus clases, pues tiene que corresponder a poderlos desarrollar de esa forma. Los contenidos programáticos actualizados se estuvieron trabajando desde el año 2017, como lo constatan las actas de reunión de profesores, donde se evidencia que algunos docentes del programa participaron en la construcción de estos documentos para que sea revisada y aprobada por todos los docentes y pasar estos documentos para la aprobación del comité curricular. La actualización de los contenidos programáticos se realizó en las líneas de estructuras, suelos, tránsito y transporte, recursos hídricos y la línea de construcción. El caso, en su debido momento, cuando yo ingresé a esta universidad, pues por la experiencia y demás que tenía en el sector de la construcción, tuve la oportunidad, yo realmente diseñé los nuevos contenidos programáticos de toda la línea de construcción del programa. No sé si lo estén en las otras asignaturas dictando como debe ser, pero por lo menos está, y aquí viene la cuestión. Dentro de esas cosas de participación en encuestas, el programa va a empezar a generar unas encuestas donde se les va a preguntar sobre ese desarrollo de esos contenidos programáticos por parte del docente, para saber si de verdad se está teniendo en cuenta eso, y sobre eso se va a hacer un seguimiento. ¿Con qué? Con vías a mejorar precisamente el programa.
Es importante seguir generando los proyectos de aula buscando afianzar los conocimientos de los estudiantes mediante proyectos que reflejen las temáticas vistas en clase con el fin de mejorar la retroalimentación de todos los participantes del curso, para que puedan afrontar las nuevas problemáticas del país que necesitan un enfoque donde el profesional tenga más experticia en el manejo práctico de las teorías. Eso es lo que se busca. Y casualmente ingeniería civil es eso, es tener un muy buen conocimiento teórico y saberlo transformar y llevarlo a la práctica. Dentro de los contenidos programáticos se encuentra descrita la metodología que se debe aplicar para impartir cada asignatura. El sistema de evaluación, los cuales están acordes con la metodología que se enseña descrita en el plan educativo del programa, el PEP, y el plan educativo institucional, el PEI, sobre el cual se debe aplicar la metodología de enseñanza basada en competencias. Asimismo, los docentes han adelantado estudios en el sistema de evaluación que está en los contenidos programáticos, encontrándose que están acorde al sistema de evaluación que solicita la Universidad de Pamplona, según el reglamento tal. Y pues esto es la forma como se les evalúa. Primer corte, 20% prueba escrita, 15% juicio y trabajo, exposiciones y demás. Segundo corte, exactamente igual que el primero. El tercer corte, solamente bajan los porcentajes, ahora es del 20 y el 10. Todo eso, pues, obviamente para sumar lo que es el 100%. Es importante mencionar que dentro de los contenidos actualizados están los de las selectivas de profundización, debido a que solo existe una asignatura que puede seleccionar el estudiante, por tanto se propone que se añadan a las selectivas nuevas asignaturas, encontrándose en estudios dos posibles, dinámica estructural e ingeniería de ríos. Y para ellos también se anexan los contenidos programáticos de estas asignaturas para que sean evaluadas y permitan al estudiante elegir una línea de ingeniería civil que desea profundizar y continuar con su formación como ingenieros civiles. En general, ya tenemos muchas otras. De hecho, yo tengo varias proyectadas de electivas de profundización de verdad, electivas, es decir, que si les gusta las toman en la línea de construcciones, como puede ser finanza para ingenieros, ¿sí? Administración de proyectos de ingeniería civil o interventoría propiamente dicha, ¿sí? Interventoría. Esos yo los tengo armados y también se ofrecerán en su debido momento. Pues, todavía les queda a ustedes uno que otro semestre como para llegar a la parte de profundización, pero si Dios quiere, ustedes sí van a ser de los beneficiados de esa nueva, digamos, esa nueva metodología y esos nuevos ofrecimientos que se tienen respecto de electivas. A la presente acta se le anexan las listas de asistencia para dar constancia de la socialización realizada a los estudiantes. Entonces eso es precisamente lo que ustedes están firmando. Muchachos, ¿alguna duda respecto de eso que les leí? Algo que de pronto no, yo ni siquiera entendí un carajo de tal vaina. Por favor, me lo comentan de una vez. ¿No? ¿Ninguna duda? Listo, son las 11. Entonces, por favor, a los que les corresponde la exposición de lo de acero, creo que era la que seguía. Entonces, por favor. Profe. Sí, cuéntame. Disculpe, yo tengo una pregunta, pero han de la encuesta y eso, algunas las he hecho, ¿o tiene ¿cómo es? Eso no les baja a ustedes nota de nada, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la parte de notas. ¿En qué influye eso? Pues que si tienen poca participación, pues se tiene, digamos, una muestra muy, muy reducida, es decir, poquitos datos como para de verdad hacer un análisis exhaustivo de cómo mejorar en el programa. Entonces, la idea es que todos participen porque entre mayor información se saca unos mejores resultados, se analizan, se proyecta una mejor estadística de esos resultados y se pueden obtener, digamos, mejoras importantes para el programa. Esa es la idea. Entonces, cuando se presenten, de hecho, dentro de las cosas del plan de mejoramiento, personalmente yo puse a socialización con nuestros compañeros docentes de que se creara también para el programa
el comité de encuestas y formularios. Es decir, generar un poco de datos que los estudiantes pueden llenar, tipo formulario Google, es decir, en línea lo pueden contestar, y para que se les pueda llegar con mejor información a los estudiantes y a su vez, no solo a los estudiantes, sino también a los egresados del programa, para poder captar mejor información que es necesaria tener precisamente para desarrollar los planes de mejoramiento. Entonces, entre mejor esté estructurado y que le sirva a varios de los comités que hay muchos comités allá, entonces de una vez no sea una encuesta hoy, una encuesta mañana, una encuesta pasado mañana, sino intentar de que sea una encuesta, pero que me consolide muy buena información. Y así pues nosotros podemos ir desarrollando dentro de nuestros subcomités el análisis de esa información para precisamente las mejoras del programa. Listo, profe, gracias. Ok. Adicional de los que van a hacer ahorita la exposición, para este segundo corte, nosotros tendríamos el parcial de hoy en 8, ¿correcto? Entonces, dentro de eso, pues todos subieron, digamos, las exposiciones y adicional de eso, requiero de que, por favor, las exposiciones y lo que hemos visto de esas explicaciones adicionales, esos son temas que van a entrar precisamente para ese parcial. ¿Sí? Obviamente un parcial sigue siendo un parcial sencillo, pero por favor tengan en cuenta esa información. Respecto de los que faltan, pues a medida que vamos avanzando en clases, pues saldremos de todas las exposiciones y a la final, de una vez les aviso, para el último corte, cada grupo va a generar, digamos, una infografía, ¿sí? Una especie de temática gráfica donde se explique el tema normal que les tocó desarrollar a cada grupo. ¿Sí? Como quien dice, un resumen gráfico. Entonces eso lo pueden ir estando desarrollando desde ahora. Si es el caso adicional de eso, también pueden generar algún video, ¿sí? Que lo puedan realizar así a manera de encuentro de salas virtuales, donde expliquen algo referente a esos temas. ¿Sí? Eso lo pueden realizar. Entonces, por favor, los del grupo de exposición, entonces, den inicio. Yo les había dejado algo la clase pasada para que investigaran para hoy. No, pues la clase pasada dijo, fue referente a lo de los concretos y todo, pues y dijo que, pero los del grupo de hoy sí mandó a investigar como algo, que profundizaran más en algo, ¿no? Sí. Listo. Los del grupo, por favor, inicien. Profe, ¿y en qué grupo vamos? ¿En el 3? Solamente hemos pasado cemento y concretos, que era un grupo. El segundo grupo creo que era 0, si no estoy mal. Ah, sí. Bueno, ¿qué pasó? Háganle. Se perdieron. Compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto. ¿Están viendo la pantalla? Se está cargando. Se ve negro. No se ve.
Bueno, mi grupo está compuesto por Juan Camilo Saldaña y personas. Se escucha muy entrecortado. De pronto acerque de más el micrófono y aún no vemos nada. No se ve ninguna lámina. No, no están viendo. Nada. Ahí ya va a empezar algo. Es que él está con celular. Es como mala, entonces sí, como puede dar la día. Sí, grave. De pronto alguno de los compañeros que las pueda más bien compartir desde el PC y más bien los de celular, pues simplemente lo hablan, lo que sea. De pronto es más fácil. Que como que tiene mala conexión. Ya el internet está re lento, profe. Un compañero que lo abra en PC, mano. Buena, buena equipo. ¿A qué equipo fue? Por eso es que se cae el internet. ¿Ya están viendo algo en la pantalla? Nada. Vemos que es un fan acérrimo del Real Madrid, eso sí. Buena esa. Listo. Claro, profe, el mejor equipo del mundo. Dios mío santísimo. Eso que no hay- ¿Qué pasó? Ahí ya se veía la diapositiva. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué no la envían al grupo y que algún compañero la muestre en pantalla más bien? Creo yo, ¿no? Sí, más fácil. Es más, yo la muestro. Claro.
Listo, ahí ven sus diapositivas. Sí, profe. Bueno, entonces empiecen a hablar. Compañeros, buenos días. Como les estaba diciendo, mi grupo está compuesto por Juan Camilo Saldaña, Jason Duan Trejo, Hamilton. Vamos a hablar de lo que es el acero y el aluminio usados en la construcción. El acero, ¿qué es el acero? El acero es un metal, es una aleación entre el hierro y el carbono. Es un material muy versátil que nos permite darle gran resistencia a las construcciones. El acero es una aleación de hierro y carbono, como les estaba diciendo, en un porcentaje de carbono entre el 0.08% y el 2% en masa de su composición. También les tenía preparado un video, no sé si el profesor se lo puedo compartir por WhatsApp y él no lo puede reproducir en el computador de él. Sí, hágale. Listo, profesor, regáleme 20 segundos, ya se lo envío al WhatsApp. Profe. Profe. Dígame. Con un compañero ya encontramos cómo hacer que el audio y los videos se reproduzcan por Zoom también. Ah, bueno, ¿cómo es? Ahí donde usted está compartiendo pantalla, arriba sale una barra así y sale 3 puntos que dice más. Ahí dice compartir audio del computador. Compartir sonido Ajá. de la computadora. Ah, ok. Entonces, si lo tienen, ¿está ahí en la exposición del video o no? No, profesor. Listo, entonces mándelo al WhatsApp. Ya lo abro ahí de una vez. Ya, profe, ya se lo envié. Por favor, me confirman ahí si El día de hoy el equipo de Pira Construye les ha preparado un informe especial sobre el fierro en la construcción. Este elemento rígido da el soporte y la estructura principal a las construcciones. Para que conozcas más acerca de los usos que se ven en los suelos, en los techos, columnas y más, vamos a conocerlo todo en la siguiente nota. El perfeccionamiento de los métodos de producción industrial de los materiales ferrosos fue quizá el acontecimiento más importante de todos los producidos en la gran revolución industrial del siglo XIX. Una manifestación memorable de ese acontecimiento fue la Exposición Universal de París de 1889, que marcó el triunfo de las construcciones metálicas. La construcción que deslumbró al mundo y marcó el verdadero punto de partida en la historia de las construcciones fue la Torre Eiffel. Después de ella, se han construido muchos edificios de gran tamaño y notable alarde técnico, pero ninguno la superó en su atrevimiento innovador. El fierro como uso viene de los años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo. Posteriormente, a partir de varios de los siglos de la Edad Media, fueron usando el fierro para diferentes construcciones, pero no específicamente para casas. Y a partir del año 1940, con la Revolución Industrial, es que aparece la oxigenación del fierro. Entonces se comienza a producir ya varillas de acero, de fierro con oxígeno. El Perú en sí ha empezado a llegar desde el año
1965, 66. Antes de eso se usaba albañilería solamente. La calidad de las estructuras hechas en base a concreto armado dependen en gran medida de la eficiencia de la mano de obra empleada para su construcción. Los mejores materiales, así como el desarrollo de un minucioso cálculo estructural, carecen de efectividad si los procesos constructivos no se han realizado en forma correcta. El concreto solo no resiste la flexión a la cual está sometida la estructura. Entonces se le tiene que añadir el fierro más unos estribos para poder confinarlo y hacer una estructura mucho más resistente. Entonces el conjunto de concreto con fierro hace que el elemento sea más sólido y el fierro es necesario para que resistan sismos y desplazamientos. Uno de los materiales más utilizados en la edificación de obras es el acero y dentro de ellos el fierro. Este material es uno de los más importantes, pues es en base a fierros que se hace el esqueleto de una estructura, como zapatas, columnas, vigas, dinteles, placas, etc. El empleo del fierro en una casa, en una vivienda, en cualquier construcción, es producto de un diseño. Dependiendo del tipo de construcción, se usa el acero. Por ejemplo, en una edificación pura de albañilería no encontraríamos en ningún lado acero. Pero cuando ya empezamos a utilizar elementos de concreto armado, poca albañilería, espacios más grandes, entonces ya la albañilería en ese caso ya no funciona. Previamente ya tiene que haber un estudio de suelo para ver las características del suelo, hay un código de sismicidad, una norma de cargas. Todos esos elementos le permiten al ingeniero, diseñador, plasmar en un proyecto o en un plano la cantidad de acero que necesita una vivienda. Bueno, el fierro se usa en toda la etapa de la construcción, lo tenemos en las cimentaciones. En las columnas, en las vigas, en las placas de concreto armado. En los techos aligerados, el uso del acero de construcción netamente está en todas las edificaciones. La disminución de la sección de las barras de acero del hormigón por el efecto de la corrosión afecta decisivamente su resistencia mecánica. Por lo tanto, las armaduras en el hormigón armado deben estar protegidas por el recubrimiento. Bueno, el concreto armado le dicen material noble. Es noble porque avisa cuando se va a caer. Si tú le pones el acero óptimo, que es una viga, y le empiezan a poner mucho peso, no se cae inesperadamente. Primero sale una fisurita, después una segunda fisura, tú miras, después una tercera fisura y después ya empieza la deflexión mucho más pronunciada y dices, aquí está pasando algo. Esa es la idea de ponerle fierro. Es un óptimo el que se pone, ni mucho ni poco tampoco. Sin embargo, el acero también se puede emplear en sistemas no estructurales, ya sea como parte de la carpintería de puertas y ventanas hasta el recubrimiento simple de manivelas. Recordemos que para tener una excelente construcción debemos tener siempre los mejores materiales, incluyendo el acero con las mejores características. Bueno, las recomendaciones para el uso del acero es primeramente tener un buen diseño estructural le va a permitir al propietario tener la garantía que su proyecto va a ser duradero en el tiempo, que va a tener una resistencia a los sismos y le va a permitir un ahorro. Si tú a un elemento como una viga, por ejemplo, le pones demasiado fierro y dices, no, yo voy a asegurarme, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo en ese caso es aumentando la resistencia a la flexión, entonces la compresión se va a ver aumentada y la viga va a explosionar en la parte de arriba y se cae inesperadamente. En el país hay varias formas de construir, o sea, a través de profesionales o a través de la autoconstrucción. Y muchas veces en la autoconstrucción utilizamos el acero por recomendación. Si el diseño te dice que coloques una varilla de diámetro 3/8, por ahí el amigo te puede decir, no, mira, mejor ponle el fierro de media porque va a haber mayor seguridad. Y muchas veces encarece la construcción. Una columna está compuesta por sus fierros longitudinales y también por unos estribos transversales. Esos también son sumamente importantes porque cuando viene un terremoto se genera un esfuerzo de corte que
estos estribos lo van a asumir. Y si tú reduces la cantidad de estribos, pues entonces te vas a quedar en el aire, ¿no? Los propietarios deben exigir cuando se ejecuten sus viviendas o cuando se ejecuten edificios o construcciones, los controles de calidad. Y las empresas proveedoras de acero o de fierro corrugado deben exigir los resultados correspondientes. Bueno, continúo. Bueno, compañeros, como vieron en el video, el acero se implementó en la construcción para darle una mayor resistencia a las construcciones. Para que pues en un terremoto o un desastre natural, pues tengamos más tiempo de poder evacuar las construcciones. Ojo con esa expresión. Cuando estén hablando específicamente, siempre hablen de sismos. Porque un terremoto, digamos, en esas cosas de los primeros videos que vimos, por lo menos en la escala de Richter, el terremoto es ya un sismo de una intensidad muy, muy, muy fuerte. Es decir, cuando pues, se produce un terremoto, normalmente sí hay de una vez pérdida de vidas y pérdida de infraestructura, obviamente. Entonces, siempre hablemos de respecto de sismos, ¿sí? ¿De sismos? Listo, profesor. Muchas gracias. El acero pues es uno de los materiales de fabricación en la construcción más versátil y adaptable. Este material combina la resistencia y la trabajabilidad, lo que se presta para diversas fabricaciones. Asimismo, sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a las necesidades específicas, mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico o aleaciones. El hierro fue el primer metal que se usó en la construcción, en la práctica para estructuras sustentantes. Las primeras estructuras metálicas que se usaron fueron en puentes, más o menos en los años 1800. Posteriormente se comenzaron a construir edificios. Por ejemplo, en 1887 se construyó un edificio de 12 plantas en Chicago, llamado el Empire State, de 85 plantas, y ese fue uno de los primeros que se usaron, o sea, donde se usó el acero, y se descubrieron las grandes propiedades que tiene este metal. El uso del acero también se multiplicó gracias a avances de la metalúrgica, a la soldadura eléctrica. La característica fundamental de estructuras de acero es la simplificación estructural y la esbeltez. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, profesor? Gracias. Ahí tienen unos ejemplos de lo que es la fabricación en acero, como son varillas, perfiles. De varillas, pues esto en general es siempre lo que nosotros vamos a terminar armando como el refuerzo cuando hagamos estructuras en concreto reforzado. Lo que se conoce como canastas o castillos, ¿sí? Es precisamente con esos elementos. Lo que son los perfiles son normalmente elementos que no son una varilla, es decir, son, digamos, pequeñas estructuritas con diferentes formas geométricas. De hecho, dentro de las asignaturas que ustedes ven, hay una específicamente que desde analítica, ustedes van a aprender a determinar lo que son los momentos de inercia o las inercias de los elementos. En eso ustedes van a trabajar mucho con diferentes perfiles. Respecto de las estructuras, pues todo lo que son rascacielos normalmente lo que utilizan precisamente son estructuras metálicas. ¿Por qué? Como el compañero contaba, el Empire State, precisamente